El término Guerra Santa a menudo evoca imágenes de batallas sangrientas y fervor religioso. Pero, ¿qué significa realmente este término en las páginas de la Biblia? ¿Es un llamado a la guerra física o algo mucho más profundo, algo que trasciende el reino terrenal? Descubriremos sus orígenes, su evolución y sus profundas implicaciones para nuestras vidas hoy. Prepárense para viajar más allá de la superficie, más allá del sonido de las espadas y el rugido de la batalla, hacia las profundidades de la guerra espiritual. Esta no es una historia de ejércitos e imperios, sino un viaje al núcleo mismo de nuestro ser. Nuestra exploración comienza en las páginas del Antiguo Testamento, donde emerge por primera vez el concepto de Guerra Santa. Seremos testigos de los israelitas, el pueblo elegido por Dios, involucrados en feroces batallas por su supervivencia y la tierra prometida. Desde el Éxodo hasta la conquista de Jericó, examinaremos el contexto histórico y la importancia de estos conflictos. Sin embargo, nuestro enfoque no se centrará únicamente en los enfrentamientos físicos. Las batallas libradas por los israelitas, aunque de naturaleza física, también sirven como poderosas metáforas de las luchas espirituales que se libran en el corazón de cada ser humano. A medida que vayamos más allá de las interpretaciones literales, descubriremos que los verdaderos enemigos no siempre son de carne y hueso. La Guerra Santa, como se revela en la Biblia, es una batalla por nuestras propias almas, una lucha por la justicia y la victoria espiritual. El Antiguo Testamento, rico en historia y simbolismo, nos introduce al concepto de Guerra Santa en el contexto del viaje de los israelitas. Elegidos por Dios para ser un faro de luz, los israelitas se enfrentaron a numerosos enemigos y obstáculos en su búsqueda de la tierra prometida. Estos conflictos, a menudo brutales e implacables, se enmarcaron como batallas divinamente sancionadas, una guerra santa librada bajo el mandato de Dios. El libro de Josué relata la conquista de Canaán por parte de los israelitas, una tierra que Dios les había prometido. Estas batallas no fueron simplemente por territorio o poder, fueron percibidas como una guerra santa, una lucha por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Las victorias, a menudo milagrosas y aparentemente imposibles, sirvieron para solidificar la fe de los israelitas en el poder de Dios y en su propio propósito divino. Si bien el Antiguo Testamento describe numerosas batallas físicas, es crucial reconocer la capa espiritual más profunda entretejida en estas narraciones. Los enemigos de los israelitas, a menudo representados como idólatras y moralmente corruptos, representaban fuerzas que se oponían a la voluntad de Dios. Las batallas, aunque se libraban con espadas y escudos, también eran simbólicas de la lucha constante entre el bien y el mal, la justicia y el pecado. El concepto de Guerra Santa en el Antiguo Testamento, por lo tanto, trasciende la interpretación literal de la guerra física. Cada individuo, independientemente de su tiempo o lugar, se enfrenta a su propia guerra santa interna, una lucha contra la tentación, la duda y la seducción de la oscuridad. Las victorias obtenidas por los israelitas sirven como un poderoso recordatorio de que la verdadera victoria radica en alinearnos con la voluntad de Dios. Sección 3. De conflictos terrenales a luchas celestiales. La transición comienza. A medida que avanzamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, somos testigos de un cambio profundo en la comprensión de la Guerra Santa. Mientras que el Antiguo Testamento enfatizaba las batallas físicas y el juicio divino, el Nuevo Testamento introduce una nueva perspectiva radical, centrada en el amor, el perdón y la transformación del corazón humano. Jesucristo, la figura central del Nuevo Testamento, marcó el comienzo de una era de gracia y paz. Enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos, a orar por aquellos que los persiguen y a vencer el mal con el bien. Este mensaje radical de amor y no violencia desafió la comprensión tradicional de la Guerra Santa, cambiando el enfoque de los conflictos externos a las luchas internas. La transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento comenzó a revelar la verdadera naturaleza de la Guerra Santa, una batalla por el alma,
una lucha por la justicia y un viaje hacia la plenitud espiritual. Sección 1. El Príncipe de la Paz. Una nueva era amanece. Con la llegada de Jesús se produjo un cambio radical en la comprensión de la Guerra Santa. Ya no se hacía hincapié en la conquista física o el dominio terrenal. Jesús, el Mesías proclamado, marcó el comienzo de una era de paz y amor, un marcado contraste con las sangrientas batallas y los juicios divinos que caracterizaron el Antiguo Testamento. Nacido en un humilde pesebre, Jesús personificó la humildad y la compasión, desafiando las nociones predominantes de poder y autoridad. Predicó un mensaje de amor por los enemigos, perdón por las transgresiones y el poder transformador de la gracia. Este alejamiento radical de la comprensión tradicional de la Guerra Santa desafió la esencia misma de las normas religiosas y sociales. Sección 2. Convertir las espadas en arados. Abrazar el amor como arma. Las enseñanzas de Jesús pedían una transformación radical en la interacción humana. La violencia, antes considerada una herramienta necesaria para la supervivencia y el establecimiento del orden, ahora debía ser reemplazada por el amor, el perdón y la reconciliación. Este concepto revolucionario desafió la estructura misma de una sociedad acostumbrada a resolver conflictos a través de la fuerza y la dominación. Amen a sus enemigos, proclamó Jesús. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los maltratan y los persiguen. Estas palabras, radicales en su simplicidad y profundas en sus implicaciones, presentaban un marcado contraste con las actitudes predominantes de la época. Las enseñanzas de Jesús enfatizaban que la verdadera victoria no residía en conquistar a otros, sino en conquistar la oscuridad dentro de uno mismo. Sección 3. El conflicto perdurable. Reconociendo la batalla espiritual interior. Si bien Jesús marcó el comienzo de una era de paz y amor, no rehuyó reconocer la realidad del conflicto. Sin embargo, la batalla de la que habló no era contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales, invisibles pero poderosas, que buscaban atrapar el alma humana. Porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, escribió el apóstol Pablo, haciéndose eco de las enseñanzas de Jesús, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Esta batalla interna, siempre presente y a menudo insidiosa, se convirtió en la nueva Guerra Santa. Sección 4. La armadura de la luz. Equipándonos para la guerra espiritual. Reconociendo la realidad de la guerra espiritual, Jesús y sus seguidores enfatizaron la importancia de la preparación espiritual. Así como los soldados en el ámbito físico se ponían armaduras para protegerse y luchar, también los guerreros espirituales deben equiparse para el conflicto invisible. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, proporcionó una descripción vívida de la armadura espiritual disponible para los creyentes. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, las sandalias del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura, forjada no en los fuegos de las fraguas terrenales, sino en el corazón de Dios, proporcionaba protección contra los dardos de fuego del enemigo y capacitaba a los creyentes para mantenerse firmes frente a la adversidad. Sección 1. El campo de batalla invisible. Reconociendo la guerra espiritual en tiempos modernos. En el mundo acelerado y impulsado por la tecnología de hoy en día, es fácil descartar el concepto de guerra espiritual como algo arcaico, algo confinado a las páginas de textos antiguos. Sin embargo, la batalla por el alma humana continúa, a menudo invisible y no reconocida, pero tan real e impactante como cualquier conflicto físico. Vivimos en un mundo bombardeado por mensajes que contradicen las enseñanzas de Cristo. El materialismo, la autoindulgencia
y la búsqueda del poder a menudo prevalecen sobre el amor, la compasión y el servicio a los demás. La estructura misma de nuestra sociedad parece fomentar la autopreservación y la competencia, a menudo a expensas de nuestro bienestar espiritual. Las líneas de batalla no se trazan en mapas geográficos, sino en los corazones y las mentes de las personas. Sección 2. El enemigo interior. Enfrentando la tentación, la duda y el miedo. Las batallas más desafiantes que enfrentamos a menudo no son contra enemigos externos, sino contra los enemigos dentro de nuestros propios corazones. La tentación, la duda y el miedo son adversarios poderosos, astutos en su capacidad para engañarnos y desarmarnos. La tentación, a menudo disfrazada de algo atractivo o inofensivo, puede desviarnos de nuestros valores y principios. La duda susurra mentiras insidiosas, cuestionando nuestra fe, nuestro valor y nuestra capacidad para superar los desafíos. El miedo, un poderoso motivador, puede paralizarnos con la inacción, impidiéndonos dar un paso de fe y cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Al reconocer sus tácticas y comprender su poder, podemos comenzar a desmantelar su control sobre nuestros corazones y mentes. Sección 3. El arsenal de la fe. Empuñando las armas de la guerra espiritual. Así como los soldados en el ámbito físico confían en las armas y armaduras, también los guerreros espirituales deben equiparse para las batallas que se avecinan. Afortunadamente, se nos ha proporcionado un poderoso arsenal, forjado no en el ingenio humano, sino en el corazón de Dios. La oración, una línea directa de comunicación con nuestro Creador, es un arma poderosa contra las fuerzas de la oscuridad. La palabra de Dios, viva y activa, es una espada aguda que atraviesa el engaño, revelando la verdad e iluminando nuestro camino. La fe, la confianza inquebrantable en las promesas de Dios, es nuestro escudo, desviando los dardos de fuego de la duda y el miedo. Sección 4. Manteniéndose firme. Estrategias prácticas para superar los ataques espirituales. Participar en la guerra espiritual requiere más que simplemente reconocer el campo de batalla invisible. Exige acción, vigilancia y el compromiso de caminar al paso del Espíritu. Estas son algunas estrategias prácticas para superar los ataques espirituales. 1. Guarda tu mente. Sé consciente de lo que permites que entre en tu mente a través de los medios de comunicación, el entretenimiento y las conversaciones. Concéntrate en contenido positivo y edificante que se alinee con tus valores. 2. Renueva tu mente. Sumérgete en la palabra de Dios, permitiendo que sus verdades transformen tus pensamientos, creencias y perspectivas. 3. Cultiva la gratitud. Un corazón agradecido es menos susceptible a la negatividad y más propenso a reconocer las bendiciones, incluso en medio de los desafíos. 4. Busca apoyo. Rodéate de hermanos en la fe que puedan ofrecerte aliento, responsabilidad y apoyo en oración. 5. Resiste al enemigo. Sección 5. La vida victoriosa. Viviendo en el triunfo de la victoria de Cristo. La buena noticia sobre la guerra espiritual es que la victoria ya ha sido ganada. A través de su muerte y resurrección, Jesucristo triunfó sobre el pecado, la muerte y el poder del enemigo. Como creyentes, estamos llamados a caminar en la realidad de esa victoria, viviendo vidas marcadas por la libertad, el propósito y la alegría. Esto no significa que no enfrentemos desafíos ni experimentemos ataques espirituales, pero sí significa que podemos enfrentarlos con confianza, sabiendo que nuestra victoria final está segura en Cristo. La guerra santa, en su verdadero sentido, no se trata de luchar por la victoria, sino de caminar en la victoria que ya ha sido ganada. Se trata de asociarnos con Dios para ver su reino venir, su voluntad hacerse, en la tierra como en el cielo. Sección 1. El corazón del asunto. Definiendo la verdadera guerra santa. Al recorrer las páginas de las Escrituras,
Desde los campos de batalla del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas transformadoras de Jesús, hemos descubierto que la verdadera Guerra Santa es mucho más profunda que un choque físico de espadas y escudos. Es una batalla que se libra en el corazón, una lucha contra las fuerzas de la oscuridad que buscan atrapar nuestras almas y alejarnos de la luz del amor de Dios. La verdadera Guerra Santa no se trata de conquistar a otros, sino de conquistar al enemigo interior, la tentación, la duda, el miedo que susurra mentiras y busca mantenernos cautivos de nuestros errores pasados y nuestras inseguridades presentes. Se trata de reconocer que nuestro verdadero enemigo no es de carne y hueso, sino las fuerzas espirituales que buscan dividir, destruir y extinguir la luz de la esperanza y el amor. La batalla por nuestras almas no se libra en campos de batalla distantes, sino en los momentos cotidianos de nuestras vidas. Más allá del campo de batalla, forjando la paz en un mundo de conflicto. El mundo en que vivimos es a menudo un campo de batalla, lleno de conflicto, división y violencia. Es fácil quedar atrapado en la retórica del nosotros contra ellos, ver el mundo en blanco y negro y ver a quienes no están de acuerdo con nosotros como enemigos a vencer. Sin embargo, la Guerra Santa en la que estamos llamados a participar no se trata de perpetuar el odio o la división. Se trata de ser pacificadores, constructores de puentes y agentes de reconciliación. Se trata de reconocer el valor y la dignidad inherentes a cada ser humano, independientemente de sus creencias, antecedentes u opciones de vida. Forjar la paz en un mundo de conflicto requiere valentía, compasión y la voluntad de salir de nuestras zonas de confort. Significa entablar conversaciones difíciles, escuchar con empatía y buscar puntos en común. Significa elegir el perdón sobre la amargura, el amor sobre el odio y la esperanza sobre la desesperación. El llamado a la acción. Respondiendo al llamado al valor espiritual. La Guerra Santa no es un deporte para espectadores. Es un llamado a la acción, una invitación a participar en la batalla por nuestras almas. Es un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe, a empuñar las armas de nuestra guerra, la oración, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Este llamado a la acción no es para los débiles de corazón. Requiere valentía para defender lo que es correcto. Requiere compasión para amar a quienes son diferentes a nosotros. Requiere fe para creer que Dios está obrando todas las cosas para bien. Pero las recompensas de responder a este llamado son inconmensurables. Cuando participamos en la Guerra Santa, experimentamos la plenitud de vida que Cristo prometió. Los ecos de la batalla. Un llamado al recuerdo y a la acción. Los ecos de las batallas antiguas aún resuenan en las páginas de las Escrituras, recordándonos que la lucha por la justicia, por la integridad espiritual, es atemporal y universal. Desde el éxodo de los israelitas de Egipto hasta las enseñanzas transformadoras de Jesús, se nos recuerda que la Guerra Santa no es una reliquia del pasado, sino una realidad constante que exige nuestra atención y nuestro valor. Estamos llamados a recordar los sacrificios hechos, las victorias obtenidas y las lecciones aprendidas por aquellos que nos han precedido. Sus historias sirven como fuente de inspiración y guía a medida que navegamos por las complejidades de nuestros propios viajes espirituales. Las batallas que enfrentaron, tanto físicas como espirituales, reflejan los desafíos que encontramos en nuestras propias vidas, recordándonos que no estamos solos en la lucha. Los ecos de la batalla sirven como un llamado de atención, instándonos a tomar el manto de la fe, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a luchar por las cosas que realmente importan. El amor, la justicia, la compasión y la transformación de nuestros corazones y nuestro mundo. Abraza la Guerra Santa. Un viaje hacia la plenitud espiritual. La Guerra Santa no es un llamado a la violencia, sino al despertar espiritual y a vivir en alineación con el corazón de Dios. Es una batalla interna entre nuestra naturaleza inferior y nuestra naturaleza superior, creada a imagen de Dios. Abrazar la Guerra Santa significa luchar por nuestro crecimiento espiritual,
enfrentar nuestras sombras y permitir que el amor de Dios sane nuestras heridas. Nuestros verdaderos enemigos no son de carne y hueso, sino las fuerzas de la oscuridad que buscan dividir y destruir. La verdadera fuerza reside en rendirnos al poder transformador de Dios. Encontramos libertad al dejar de lado nuestra necesidad de controlar y nuestro apego a cosas que no importan. La mayor victoria está en los momentos tranquilos de entrega, donde permitimos que el amor de Dios nos inunde y nos haga nuevos.